Esto es La Justicia Contigo. Muy buenos días, querida audiencia. Como siempre, es un gusto para nosotros estar aquí de nuevo con ustedes en este podcast. Gracias por acompañarnos en este programa llamado La Justicia Contigo. Me complace estar aquí, mi nombre es Jonathan y hoy les tenemos unos temas muy interesantes. Espero que sea de su agrado y nos presten atención, ya que hablaremos sobre las generalidades del derecho mercantil. En esta ocasión abarcaremos los siguientes temas: concepto y evolución histórica, actos de comercio, elementos, especificación, efectos, sujetos del derecho mercantil, personas físicas y personas morales, derecho y obligaciones de los sujetos y capacidad de los sujetos. Antes de continuar, espero que escuchen este podcast completo y se suscriban a nuestro canal. Y para continuar empezaremos presentando a la primera invitada que nos acompaña. Ella es nuestra compañera Diana. Díganos, ¿cómo se encuentra hoy, Diana? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Diana Gabriela García Martínez y estoy muy contenta que nos escuchen. Es muy grato formar parte de este nuevo proyecto con mis compañeros. Aquí veremos muchas cosas y situaciones interesantes que esperamos y les agrade. Y nosotros estamos muy contentos de que nos acompañe, Diana. También se encuentra con nosotros la compañera Isamar. Díganos, ¿cómo se encuentra hoy? Me presento, soy Isamar Montalvo Hernández y nos vemos de nuevo en un diferente programa, pero empezando con una buena actitud. Es un gusto para mí estar con ustedes. Me complace invitarlos para que se queden todo el programa acompañándonos. También nos alegra que nos acompañen este día, Isamar. Seguimos con la compañera Danae. Díganos, ¿cómo se encuentra este día? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Danae Arely Flores Alvarado. Es un gusto formar parte de este proyecto. Les agradezco que nos estén escuchando y esperemos que la información que les brindemos sea de su agrado. Y por último, pero no menos importante, se encuentra con nosotros la compañera María de Jesús. ¿Cómo está el día de hoy? Hola, es un gusto poder estar aquí con ustedes por primera vez. Soy María de Jesús Martínez Olivares y agradezco su invitación a este programa, en el cual seguiremos aprendiendo y conociendo a profundidad de temas sumamente importantes. Les agradezco mucho a cada una de las compañeras por acompañarnos el día de hoy. Y para iniciar con este programa, ¿alguien nos puede decir qué es el concepto y evolución histórica? Sí, claro. El carácter elemental de esta obra nos impide examinar las numerosas aportaciones doctrinales que ha tratado de determinar la esencia o concepto del derecho mercantil. Nos vemos limitados, por tanto, a referirnos al concepto del derecho mercantil con absoluto apego el contenido de nuestra legislación vigente. Nuestro Código de Comercio delimita la materia mercantil en función de los actos calificados legalmente como actos de comercio. La mercantilidad de una relación o acto encuentra su fundamento en una noción objetiva. El derecho mercantil no es ya, como lo fue en su origen, un derecho de los comerciantes y para los comerciantes en el ejercicio de su profesión. El derecho mercantil mexicano vigente es un derecho de los actos de comercio de los que son intrínsecamente, aunque uno de los muchos casos el sujeto lo realiza, no tenga la calidad de comerciantes. Lo que nos dice es que el derecho mercantil no es como se decía que lo fue antes. Ahora el derecho mercantil es un derecho privado que regula las realizaciones de los actos de comercio. Un poco más explicado, es la rama del derecho que regula el ejercicio del comercio para los distintos operadores económicos en el mercado. Dentro del derecho privado, el derecho mercantil es frente al civil un derecho especial, ya que del conjunto de las relaciones privadas del hombre rige singularmente aquellas que constituyen la materia mercantil. Este es el derecho mercantil, derecho especial. Constituye un sistema de normas que se contrapone al derecho civil, derecho general o común. El derecho civil regula las relaciones jurídicas privadas en general, mientras que el derecho mercantil regladamente a una categoría particular de relaciones, personas y cosas, aquellas a las que la ley otorga la calidad de mercantiles. Nos dice que el derecho mercantil tiene diferentes relaciones que el derecho civil. El derecho civil es el que se encarga de las relaciones entre particulares, mientras que el derecho mercantil se encarga de regular actividades de los empresarios en el ejercicio de su profesión. La separación entre derecho mercantil y derecho civil
tiene una justificación, o mejor dicho, una explicación de carácter histórico. Se originó por la insuficiencia e inadaptabilidad del segundo para regular las relaciones nacidas del tráfico comercial. En efecto, la mayor flexibilidad exigida por la rapidez propia de las relaciones mercantiles, a la par que una protección más energética de la buena fe en la circulación de los derechos, o la creación o invención de nuevas instituciones detrás de cambio, sociedad anónima, etc., explican, entre otras causas, el nacimiento de nuevas normas jurídicas, de un derecho mercantil como un derecho especial frente al civil. Sin embargo, no debemos olvidar que nuestra Constitución, al disponer como federal, la general las de legislar en materia de comercio. Por tanto, no podemos desligar del derecho mercantil la noción de comercio a través de la ampliación, a veces abusiva, de tal concepto. Podemos decir que el derecho mercantil con el derecho civil tiene diferente explicación en el sentido de que cada uno son diferentes derechos, pero nos dice que la materia de derecho mercantil establece facultades. El comercio, como fenómeno económico y social, se presenta en todas las épocas y lugares. Por ello, aún en los pueblos más antiguos pueden encontrarse normas aplicables al comercio, o más bien a algunas de las relaciones e instituciones a que aquellas actividades de origen. Así sucede en sistemas jurídicos de Babilonia, Egipto, Grecia, Fenicia, Cartago, etc. Nos dice que existió un derecho mercantil como hoy en día lo entendemos, sino que tan solo existían normas aisladas relativas o determinados actos de relaciones comerciales. Y después de terminar con el primer subtema, prosigamos con el segundo, que se llama actos de comercio. El derecho mercantil es la rama del derecho privado que regula las distintas relaciones jurídicas que se derivan de los actos de comercio y que se establecen respectivamente entre comerciantes, así como las normas constitutivas de las sociedades mercantiles e instituciones de crédito como los sujetos colectivos. Comenzando con el texto, se trata de que el derecho privado tiene una rama, y esa es la del derecho mercantil, que se supone que regula las relaciones jurídicas de los actos de comercio, que están establecidas entre los comerciantes, igual que las normas constitutivas de las sociedades mercantiles e instituciones de crédito, al igual que el de los sujetos colectivos. El derecho mercantil frente al civil, un derecho especial porque del conjunto de las relaciones privadas regula prácticamente aquellas que constituyen la materia mercantil. Esto nos conduce al problema de la delimitación de la materia comercial y más concretamente a la delimitación del contenido del derecho mexicano mercantil. A compararlos, el derecho mercantil con el derecho civil es uno de los derechos especiales y que es un conjunto de relaciones privadas que son las que regulan particularmente y las que constituyen la materia mercantil, y eso hace que tengamos un ligero problema, que es la determinación del contenido del derecho mercantil. Los actos comerciales solo se regirán por lo dispuesto en este código y las demás leyes mercantiles aplicables. Los actos de comercio solo serán exclusivamente regidos por los dispuestos en nuestro código y las leyes mercantiles que se podrán aplicar en cualquier situación necesaria en los casos de los comerciantes. A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles serán aplicables a los actos de comercio, las del derecho común contenidas en el Código Civil aplicable en la materia federal. Por falta de las disposiciones, esta forma de ordenar y las demás leyes mercantiles son aplicables a los actos de comercio las del derecho común que están en el Código Civil. La definición del acto de comercio. La doctrina ha sido fecunda en definiciones del acto de comercio. También lo ha sido en su crítica a las formuladas. Ninguna definición de acto de comercio es aceptada unánimemente. Su noción, por sus múltiples facetas, parece haber escapado, a pesar de los arduos esfuerzos de destacados mercantilistas, a los límites precisos de una definición. Los autores en su mayoría la consideran inalcanzable. Nuestro Código de Comercio no define el acto de comercio, se limita a enumerar una serie de actos a los que otorga ese carácter. El acto de comercio lo ha sido en su crítica a las formuladas por el momento.
Ninguna definición de acto de comercio aún es aceptada unánimemente, ya que su noción son múltiples facetas, aunque a pesar de los arduos esfuerzos de los mercantilistas, por eso a los límites precisos de una definición. Mi compañera ya nos acaba de dar la definición de los actos de comercio, pero el tema es muy amplio y aborda distintos temas y distintos puntos. A continuación yo les voy a platicar de los elementos que tienen dichos actos. El contenido de nuestro derecho mercantil está constituido por el conjunto de normas reguladoras de los actos de comercio y de los comerciantes y su actividad profesional. Con esto queremos decir que está conformado por varios elementos, los cuales son el sujeto, el fin o motivo y el objeto. El sujeto, los actos de mercantilidad condicionada por el sujeto son aquellos actos jurídicos en los que la ley requiere que intervenga un comerciante para que sea mercantil. Debemos recordar que también se le considera sujeto a toda persona que realice actos de comercio. Por ejemplo, el señor de la tienda, él ocupa el lugar de comerciante y nosotros yendo a comprar, ocupamos el lugar de acreedores. Para eso se necesita de dos, que intervengan uno o más personas para que sea un acto de comercio. Tenemos el fin o motivo. Los actos de mercantilidad condicionada por el fin o motivo son aquellos actos jurídicos en los que el fin de lucro determina que les sean aplicables leyes mercantiles. Un ejemplo sería un contrato de compraventa de una casa que se va a utilizar para que nosotros habitemos en ella. Ese también se le considera un acto de comercio, pero no lucrativo. Pero sin en cambio, si la ocupamos para nosotros rentarla, ya se considera un acto lucrativo, porque también estamos recibiendo dinero por ocupar la casa. Tenemos, por último, los actos de mercantilidad condicionada por el objeto son aquellos actos jurídicos que recaen sobre una cosa mercantil, como lo son los títulos de crédito y los buques. Esto ya es un ejemplo más cierto. Los elementos del acto de comercio son muy importantes para todos los comerciantes y para todos los acreedores, porque tienen que ser sabedores cómo están conformados. Ahora vamos a pasar con mi compañera María de Jesús para que nos hable acerca de sus clasificaciones. Este también tiene diversas clasificaciones para poder ser definido. Antes se reseñó la opinión de Rocco 3. En cuanto al carácter comercial de los actos de intermediación en el cambio, pues bien, el propio tratadista italiano planteó una cuádruple clasificación de tales actos que a continuación se expondrá en concordia al artículo 75 del Código de Comercio Mexicano. De interposición en el cambio de bienes, fracción 1 y 2. De interposición en el cambio de servicios, fracción 6, 8, 10, 11, 12 y 13. De interposición en el cambio de crédito, fracción 14. De interposición en el cambio de riesgos, fracción 16. Intermediación en el cambio, no es para uso o consumo personal, ya que lo que se busca en las compraventas es sacarle un buen provecho a las variaciones en el precio. Sigamos con el siguiente tema de los actos lucrativos. Aquí, en cambio, la nota de mercantilidad está dada por el propósito de ganar en las relaciones del acto. Parece que no ofrece mayor dificultad el entender que el lucro o ganancia es la diferencia entre el precio de adquisición o el valor intrínseco de un bien y el precio de enajenación, pero es necesario aclarar que este acto de enajenación para adquirir carácter comercial debe ser masivo o reiterado, esto es, se debe constituir una actividad habitual de un sujeto, que con ello dicho sea el paso anticipado a adquirir carácter comercial. El capítulo 1 de los actos del comercio, artículo 75, nos pone como ejemplo que todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres certificados con el propósito de especular comercial de mantenimiento, artículos, muebles o mercadería, sea en estado natural, sea después de trabajos o labrados, al igual que las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se haga con dicho propósito de especular comercial. Otros ejemplos para que les sea más entendible: cuando compra un producto, te los dan a un precio, pero cuando tú decidas revenderlo,
te lo dan en otro precio más elevado. Obvio, su ganancia es la diferencia de dicho precio. Actos masivos por su realización, volvemos a ubicarnos en presencia de las empresas comerciales. Es necesario subrayar que debe tratarse precisamente de empresas de tal naturaleza, esto dedicadas al ejercicio del comercio. Aclaración está pertinente por cuanto es correcto hablar de empresas civiles, como lo son el bufete de abogados, el consultorio de un médico o el estudio de un arquitecto, todos los cuales se desenvuelven en el mundo civil, pues es el ejercicio de una profesión universitaria, no constituye un acto de comercio. Más aún, en el ámbito de los actos de comercio resulta claro que no todos son aptos para atribuir a quien celebra la operación con títulos de crédito. Por un médico en ocasión de su actividad profesional no lo convertirá en un comerciante. De ese modo, para que una empresa se considere mercantil, debe realizar actos de comercio como actividad propia de su giro y no tangencial. Se trata en resumen de los actos previstos por los FRACs 5 y 21 del artículo 75 del Código de Comercio, en las que incluso se emplea el vocablo empresas. Así pues, conforme a la corriente subjetivista del derecho mercantil antes mencionada y comentada, son actos de comercio los realizados en una masa por este tipo de empresas, además de otros no empresariales. Aquí se encuentra claramente una división o diferencia de personas con negocios de carácter comerciante, en formas civiles como negocios de profesionistas, doctores, contadores, abogados, etc. Y también negocios como los que son tiendas, carnicerías, que no se desenvuelven en la parte del mundo civil. Y no cabe duda de que los actos a que se refieren las citadas fracciones 5 a 11 del artículo 75 del Código de Comercio responden por una parte a la usual noción económica del comercio, operaciones reiteradamente celebradas con mercaderías y con servicios en busca de una ganancia, sino también a la aceptación sumisa del diccionario académico, negociación que se hace comprando y vendiendo o permutuando géneros o mercancías. Pero es necesario dejar aclarado que estos actos masivos de empresas tienen carácter comercial precisamente porque en ellos se surte ambos supuestos, la masividad y la calidad empresarial del sujeto, pues en cambio, aislada o ocasionalmente realizan por un no comerciante, se mantiene dentro del plazo civil. Así un abasto aislado, una construcción ocasional realizada por un arquitecto y los demás actos previstos por las citas de las fracciones 5 a 11 del Código de Comercio, celebrados en la misma forma aislada, no bastan por sí solos para atribuir a los otorgantes el carácter de empresarios. Bueno, en resumen y como ejemplo mejor comprendido, el comercio es un intercambio de como cuando trabajas en una empresa de productos y esa empresa te da un precio menor a cada producto y tú este producto lo vendes en un precio variadamente más alto. Cambiando de tema, les platicaré un poco sobre los efectos. Los efectos del acto de comercio son producir consecuencias de derecho, al igual que existen los efectos cuando emanan de la actividad encomendada al comerciante y del objeto mismo del acto de comercio, surtiendo su efecto frente a terceros, que pueden ser órganos, otras entidades públicas y desde luego los particulares. Entonces los actos se realicen serán destinados a los actos de comercio sin importar que la persona que efectúa el acto sea comerciante, pero siempre la persona que reciba el beneficio deberá hacerlo. Los efectos de un acto de comercio es producir y emanar una actividad en específica encomendada al comerciante y del mismo sujeto del acto de comercio, enfrentándose a terceros. Estos son los que han contribuido con su voluntad a generar el acto, son quienes no son parte. Los terceros pueden ser absolutos o relativos. Prosigamos con mi compañera Isamar, que nos hablará sobre los sujetos del derecho mercantil. Son sujetos del derecho mercantil. Los comerciantes también lo son. Las personas que accidentalmente realizan algunas operaciones de comercio, aunque no tengan establecimiento fijo y por tanto se reencuentran sujetas a la legislación mercantil.
Los sujetos del derecho mercantil son los comerciantes. También son las personas que por accidente realizan alguna operación de comercio, aunque no tengan un lugar fijo de realizarse el comercio, pero están sujetas a las legislaciones mercantiles. Por ejemplo, eran las apodadas tales nenis. Ellas entran a ser sujetos del derecho mercantil. El comerciante es la figura principal del derecho mercantil. Mediante el concepto de comerciante se determina la naturaleza mercantil de numerosos actos. Esto es, muchos de los actos del Código de Comercio considera comerciantes. Lo son en cuanto son realizados por comerciantes. La figura principal del derecho mercantil es el comerciante. Mediante el concepto del comerciante determinamos la naturaleza mercantil en diferentes actos. Estos actos del Código de Comercio son en cuanto son realizados por los propios comerciantes. El comerciante es la figura principal del derecho mercantil. Mediante el concepto de comerciante se determina la naturaleza mercantil de numerosos actos. Esto es, muchos de los actos del Código de Comercio considera comerciantes. Lo son en cuanto son realizados por comerciantes. La figura principal del derecho mercantil es el comerciante. Mediante el concepto del comerciante determinamos la naturaleza mercantil en diferentes actos. Estos actos del Código de Comercio son en cuanto son realizados por los propios comerciantes. Acepciones vulgar y jurídica de comerciantes en el lenguaje común y corriente. Se conoce como comerciantes a las personas que negocian comprando y vendiendo o permutando géneros o mercancía, es decir, a aquellas personas que realizan operaciones de compraventa o de permuta con un propósito de lucro. Es muy simple de explicar que las aceptaciones vulgar y jurídica al hablar se conoce como comerciantes a las personas que son negociantes, comprando y vendiendo, o permutando generales o mercancías, o en simples palabras son las personas que realizan las operaciones de compraventa o de permuta con un propósito de lucro. Ok, se reputan en derechos comerciantes. Primero, las personas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria. Segunda, las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles. Tercera, las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejercen actos de comercio. Ok, este artículo nos habla sobre a quienes les sirven el derecho mercantil. Tenemos que en primer lugar están las personas que tienen una capacidad legal de ejercer el comercio como una ocupación ordinaria. ¿A qué nos referimos con ocupación ordinaria? A las personas que gran parte de su vida se van a dedicar a ser comerciantes o se van a dedicar a vender artículos. En segundo lugar están hechas por los arreglos y las leyes mercantiles. Y por último se encuentran las sociedades, agencias y sucursales extranjeras que no pertenecen a nuestro país y que ahora sí que se quedan en territorio nacional. Ahora sigamos con mi compañera Arely, que nos tiene que hablar sobre las personas físicas y morales. Adelante, compañera, te escuchamos. En el Código Civil Federal, en el artículo 22, nos dice que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquieren por el nacimiento y se pierden por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se tiene por nacido por los efectos declarados en el presente código. Las personas físicas están protegidas por la ley desde su nacimiento y se pierden hasta su muerte. La minoría de edad, el estado de interdicción y además la incapacidad establecidas por la ley son restricciones a la personalidad jurídica, que no debe menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra la integridad de la familia, pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. Aquí nos dice que las personas menores de edad, como por ejemplo los jóvenes de 15 años de edad cumplidos, podrán abrir sus cuentas bancarias de dinero, pero eso sí, con los términos que marca la ley de instituciones de los créditos. El mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la ley. Este código nos dice que las personas mayores de edad pueden disponer de ellos libremente de su persona y de sus bienes, sin que nadie les diga nada. Pero eso sí, tienen que respetar las limitaciones que establece la ley. En el Código Civil Federal, en sus artículos, reconoce como personas morales las siguientes:
la nación, los estados, los municipios, las demás corporaciones de carácter público reconocido por la ley, las sociedades civiles y mercantiles, los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción 16 del artículo 123 de la Constitución Federal, las sociedades cooperativas y mutualistas, asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito, siempre que no fueran desconocidas por la ley. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 2736. En este artículo nos dice que en la fracción 1 y 2 se refiere a las personas morales empezando por el Estado mismo, a lo que se le reconoce como personalidad, como lo son los organismos públicos, como también en la fracción 3 nos señala las sociedades civiles y mercantiles. En el Código Civil Federal, en el artículo 26, nos dice que las personas morales pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución. Este artículo nos dice que toda persona moral tiene derechos necesarios para realizar su institución. Las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que las presentan, sea por disposición de la ley o conforme a las disposiciones relativas de sus estructuras consecutivas de sus estatutos. Las personas morales se obligan a representar su disposición por medio de la ley o conforme a sus disposiciones. Las personas morales se regirán por las leyes correspondientes por su escritura constitutiva y por sus estatutos. Nos dice que las personas morales se regirán por la ley que les corresponda. A continuación hablaremos de los derechos y obligaciones de los sujetos. La importancia de determinar quiénes son comerciantes radica en de que la calidad de comerciante se deriva de una serie de derechos y obligaciones. Como nos dice el anterior texto, se le denomina sujeto a las personas o a la persona que se dedica a los comercios, y a continuación hablaremos sobre sus derechos, pero así como tienen derechos, también tienen ciertas obligaciones. A. Concurso mercantil. En caso de insolvencia, un comerciante puede obtener la declaración de concurso mercantil con la finalidad de acordar un plan para permitir al comerciante obtener la quita o espera de sus acreedores. La ventaja del concurso mercantil es que representa una oportunidad para que el comerciante negocie con sus acreedores para poder salir de la insolvencia. Fuera del concurso mercantil, el deudor insolvente deberá liquidar sus bienes para repartir el valor obtenido entre sus acreedores. Bueno, aquí nos habla de que el comerciante puede darle ciertas formas o opciones de pagos a sus acreedores para terminar de pagar una deuda que contraen con el comerciante. Tenemos el siguiente derecho, que es exclusividad en ciertas actividades económicas. Para poder realizar determinadas actividades, particularmente las de carácter financiero, es necesario tener la calidad de comerciante, como son el caso de las instituciones de seguros, las instituciones de finanza y las instituciones de crédito, por mencionar algunos. Este derecho nos habla de que para realizar ciertas actividades financieras tenemos que ser conocidos como comerciantes. Las personas tienen que ser conocidos como comerciantes para tener ciertas actividades financieras que no todas las personas pueden tener. Seguimos con la agremiación. Los comerciantes pueden agremiarse para la defensa de sus intereses. En los últimos años, la agrupación ha cobrado una posición estratégica en la economía del país, pues a través de los gremios de comerciantes que son posibles defender la actividad comercial nacional frente a prácticas desleales de productores extranjeros. Las personas que forman parte de los comerciantes pueden agruparse. En palabras más sencillas, todo comerciante o toda persona que sea comerciante puede formar grupos. Seguido de los derechos, voy a continuar con las obligaciones. La primera obligación, anuncio de la calidad mercantil. De acuerdo con la fracción 1 del artículo 16 del Código de Comercio, todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados a la publicación por medio de la prensa de la calidad mercantil con sus circunstancias esenciales y en su oportunidad de las modificaciones que se adopten. Esta obligación se refiere a hacer del conocimiento del público que una persona determinada es comerciante. Bueno, esta obligación nos dice que
Toda aquella persona que sea o se declare comerciante se debe dar a conocer por cualquier medio posible para que las personas sepan que ya está involucrado en actos de comercio. Tienen que empezar a promocionar sus establecimientos y promocionarse ellos mismos como va a ser un negocio, como que ya forma parte de un negocio. Tenemos la inscripción en el registro público de comercio. La fracción 2 del artículo 16 del Código de Comercio establece que todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados a la inscripción en el registro público de comercio de los documentos cuyo tenor y autenticidad debe hacerse notorios. Esta obligación también consiste en publicar información sobre el comerciante. Ok, en este caso sucede algo parecido a lo anterior, pero ahora el comerciante debe dar a conocer que ya forma parte del registro público de comercio para que las personas sepan que ahora se convierte en un comerciante. Tiene que darse a conocer en el registro público para oficialmente ser un comerciante. Tenemos la contabilidad adecuada, que es algo muy importante que voy a mencionar. La fracción 3 del artículo 16 del Código de Comercio, señala que todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados a mantener un sistema de contabilidad conforme al artículo 33. El 3 del mismo código establece que el comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Este sistema podrá llevarse mediante los instrumentos, los recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor se acomode a las características particulares del negocio. La contabilidad es una técnica eficiente con la finalidad de cuantificar su activo y su pasivo. Este punto en específico es importante, como ya se los había mencionado, no solo por el hecho de ser una obligación de un comerciante o porque un comerciante lo tenga que hacer, sino porque es fundamental el registro de la contabilidad de su negocio, ya que le va a ayudar a definir cómo va marchando económicamente su negocio, si está fructificando, si algo está pasando, si en vez de generar ganancias, no genera ninguna, o en vez de generar ganancias genera gastos. Entonces es muy importante este punto o esta obligación, no solo por el hecho de ser algo que se tiene que hacer, sino porque pues se beneficia el mismo comerciante, ¿no? Tenemos la conservación de correspondencia. De acuerdo con la fracción 4 del artículo 16 del Código de Comercio, los comerciantes están obligados a conservar la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante. El artículo 47 del Código de Comercio también nos dice en qué consiste esta obligación. Los comerciantes están obligados a conservar debidamente archivadas las cartas, telegramas y otros documentos que reciban con relación en sus negocios o giros, así como las copias que se expiden. En resumen, esta obligación consiste en guardar la correspondencia que tiene alguna relación con la calidad de comerciante o la actividad que realiza el comerciante por un periodo de 10 años. Ok, esta obligación, como lo dije anteriormente, tiene que ver con la documentación importante que existe en el negocio, la documentación del comerciante, para que en dado caso que haya un problema o que se suscite un inconveniente con sus compradores o acreedores, el comerciante tenga la documentación y tenga el papel de prueba para comprobar ahora sí cualquier duda o aclaración que tengan sus acreedores. Tenemos la competencia leal. El artículo 6 del Código de Comercio añade otra obligación para los comerciantes que consiste en que debe realizar sus actividades de acuerdo a los usos honestos en materia industrial o comercial. Específicamente, los comerciantes deben abstenerse de realizar actos que incurran en competencia desleal. De acuerdo con lo anterior, la competencia desleal consiste en realizar prácticas que induzcan al error al público sobre la naturaleza de los productos o servicios ofrecidos por el comerciante. Esto nos quiere decir que ningún comerciante debe hacer nada para dañar a otro comerciante,
que vende el mismo producto solo porque el sujeto no venda o no tenga acreedores o no tenga la misma venta que el otro comerciante tiene. Un ejemplo muy básico puede ser la venta de cualquier producto, ya sea producto de limpieza, producto alimenticio o X cosa. Es ahí donde una persona empieza a desacreditar a otra diciendo que su producto está dañado, está en malas condiciones, no sale bueno, tiene ciertos problemas, te hace daño. Eso estás desacreditando a la otra persona. ¿Para qué? Para que no venda, para que en vez de que le compren a él, le compren a ti. Eso es una obligación, es algo que no deben hacer los comerciantes. Tenemos también el registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano, la SIEM. El artículo 3 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones establece la obligación para los comerciantes de inscribirse en el Sistema de Información Empresarial Mexicano, el SIEM. El SIEM depende de la Secretaría de Economía y es un instrumento del Estado mexicano con el propósito de captar, integrar, procesar y suministrar información oportuna y confiable sobre las características y ubicación de los establecimientos de comercio, servicios, turismo e industrias en el país, que permita un mejor desempeño y promoción de las actividades empresariales. Es importante que los comerciantes se registren en el Sistema de Información Empresarial mexicano, ya que les ayuda a mejorar en la cuestión de promocionar su establecimiento, ofreciendo características y ubicación para que más personas sepan de la existencia y para que se dé a conocer en más lugares, en ciertos estados o con distintas personas, para que pueda tener una amplitud de acreedores para que pues genere una mejor economía. Capacidad de los sujetos. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para efectos declarados en el presente código. La capacidad jurídica es uno de los actos de la personalidad y la aptitud de una persona de tener derechos y obligaciones, así como las de ejercerlos. Se divide en goce y ejercicio. Una es adquirir derechos y obligaciones y la otra es ejercer derechos u obligaciones. En caso de las personas físicas, como ya lo dice, desde el momento en que nace vivo a hace unas 24 horas es adquirida hasta el momento del fallecimiento la persona u sujeto. En el Código Civil Federal, en el artículo 2, nos dice que la capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer. En consecuencia, la mujer no queda sometida, por razón de su sexo, a restricción alguna a la adquisición y ejercicio de sus derechos civiles. Se podría decir que no hay preferencia o diferencia en cuanto al sexo de la persona, o se podría decir aquí es la igualdad de género. Herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen en la muerte. Como ya antes lo habíamos comentado, desde el momento que la persona fallece pierde todos los derechos u obligaciones que ejercía en vida. Ahora vamos a hablar de las incapacidades naturales y legales. Tienen incapacidad natural y legal los menores de edad, que son los primeros. Segundo, los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos, y aquellos que padezcan alguna afección originaria por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico o social, o por la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los estupefacientes, siempre que debido a la limitación o la alteración en la integridad que estos les provoque, no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos o manifestar su voluntad por algún medio. Hablemos un poco más a profundidad de este tema sobre sujetos que son las personas con incapacidades naturales o no naturales. He ahí el ejemplo con las personas que se han vuelto adictas al alcohol.
Ellos no pueden estar en juicio debido a que su enfermedad y las personas con algún trastorno mental o que no se puedan valer por sí mismas. Esas personas no tienen la capacidad de tomar decisiones propias. Cuando una persona está alcoholizada, toma decisiones o actúa de una manera incorrecta, no sabe lo que está haciendo. Entonces ahí no podemos decir que tienen una decisión propia. ¿Por qué? Porque su criterio no está como tal tan establecido o no está de acorde a lo que realmente piensa. Tenemos también a personas que tienen trastornos mentales y que no se pueden valer por sí mismos, necesitan la ayuda de otra persona para poder tomar decisiones. Ese es un claro ejemplo. Antes que nada, fue un placer compartirles información muy interesante. Les agradezco por habernos escuchado, ya que el tema que les compartimos sobre el derecho mercantil en la sociedad es un instrumento más apropiado para la actividad económica y al mismo tiempo nos sirve para facilitar la concentración empresarial y del poder económico. El trabajo por medio de la colaboración de los socios y de los fondos comunes se constituyen con la finalidad, ya que sirven también para la sociedad de la comunidad. Cuando la sociedad adquiere la personalidad jurídica, las personas dejan de ser socios y pasan a la sociedad. Podemos concluir que el derecho mercantil se considera como un sistema de normas jurídicas que rigen las actividades profesionales de los comerciantes, los actos de comercio y la actualización de las personas que lo realizan. El derecho mercantil realmente es muy amplio en este trabajo. Podemos encontrar lo que hace referencia a las sociedades mercantiles, por lo cual una o varias personas o jurídicas acuerdan a realizar aportaciones para conseguir un fin común. No cabe mencionar que estas sociedades mercantiles tienen un objetivo que es la realización de actos de comercio o en general de actividades del derecho mercantil. Entre ellas podemos encontrar la sociedad en nombre colectivo, en comandita simple, responsabilidad limitada, anónima, en comandita por acciones y la cooperativa. La historia del derecho mercantil tiene tiempo de existir, solo que con el paso del tiempo ha ido evolucionando. Nuestros antepasados utilizaban el trueque, que significaba cambiar una cosa por otra. Ya después, así como fue evolucionando, las personas también lo hacen, las acciones que realizaban. Con esto nos damos cuenta que el derecho mercantil no tiene varios años de existir, simplemente que ahora ha cambiado demasiado. Ahora en la actualidad el derecho mercantil son actos de comercio. Otro aspecto muy importante es la empresa, definiéndola como la unidad económica de producción o distribución de bienes y servicios. De esta manera podemos hacer referencia a la importancia que tienen los títulos de crédito, siendo que en la vida cotidiana se utilizan como la letra de cambio o el cheque o pagaré. De esta manera, al hacer referencia a lo que es perteneciente al derecho mercantil, encontramos las fuentes correspondientes para este trabajo, lo que puede considerarse como fuentes indispensables del derecho mercantil acerca de la ley o los usos mercantiles. Fue un gusto trabajar con mis compañeros y compartirles información muy importante. Les agradezco por su atención y su tiempo prestado. Me despido y los esperamos que nos sigan viendo en las próximas emisiones. Les traeremos muy buenos temas que les encantarán. Hasta pronto. Antes que nada, fue un placer compartir con tus compañeros temas de derecho mercantil, que es muy importante y sobre todo muy interesante. Gracias a las personas que nos escucharon. Esperemos que toda esta información les haya servido de algo o les haya aclarado un poco algunas dudas
o alguna situación que se les está presentando en estos momentos. Sabemos y saben ustedes que el tema de los actos de comercio es fundamental en la rama del derecho mercantil. Es por eso que estamos tocando estos temas. Aunque no lo parezca, tenemos a millones de comerciantes los cuales forman parte de la economía de nuestro país y del mundo. Sin embargo, dichos comerciantes a veces no conocen cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, y les es difícil poder mantener su establecimiento o poder mantener una estabilidad económica. Existen pequeños y grandes comerciantes que, aunque no lo parezcan, son parte fundamental del mundo, como ya lo había dicho. Son parte fundamental de la economía, es lo que ayuda a que el dinero se siga generando. Debemos saber que el derecho es un tema muy profundo y con muchas clasificaciones y muchas ramas. Una de las más importantes pues es el ya mencionado, que vamos a estar tocando en este podcast, que vamos a estar hablando de estos temas. Así como escuchamos a mis compañeros, la historia del derecho mercantil tiene muchísimo tiempo que existe, solo que con el paso del tiempo ha ido evolucionando. Nuestros antepasados utilizaban el intercambio de una cosa por otra, no utilizaban directamente el dinero. Ya después, así como evolucionaban las personas, también lo hacían las acciones que realizaban. Un claro ejemplo es cuando llegó la época feudal. Fue ahí donde la economía empezó a crecer más y se preguntarán el por qué, ¿no? Todos se preguntarán por qué en esa época. Bueno, fue porque se empezaron a dividir las clases sociales y así se empezaron a expandir las sociedades. Para generar más impulso económico, empezaron a transportar mercancía o materia prima a otros países y así generaban o garantizaban un pago de un país a otro. Con esto nos damos cuenta que el derecho mercantil sí tiene años de existencia. Ahora en la actualidad pues tiene mucho más validez y tiene mucho más importancia. Ser y darse a conocer como comerciantes no es fácil, ya que tienes que seguir una serie de pasos para hacerte ver como comerciante, para parecer comerciante, para que la gente te reconozca como comerciante y sepan que ese ya es tu trabajo, ser un comerciante. En primer lugar, la persona o sujeto que quiere darse a conocer como comerciante tiene que promocionarse en distintos medios para que la gente lo empiece a conocer, como ya lo había mencionado, y sepa qué es lo que vende, a qué se va a dedicar, no sé, por un cierto periodo del año. También las personas deben registrarse en el registro público de comercio para que sea legalmente reconocidos como comerciantes. Es muy importante que los comerciantes lleven una contabilidad. Esto es lo más importante de tener un comercio o de tener un establecimiento. Esto les sirve para saber cuántas ganancias están generando, así como también hacerse sabedores si su negocio está fructificando o se está yendo a la quiebra. No olvidemos que todo esto es muy importante para formar parte de los actos de comercio. En este podcast abordaremos muchos temas que suelen suceder en la vida cotidiana. Tratamos de hacer de su conocimiento actos o puntos importantes para saber qué hacer en caso de que se les presente alguna cosa. Nuevamente les agradezco mucho por su atención, su tiempo y por estar escuchando este podcast. Gracias a mis compañeros por cada tema que nos compartieron y los esperamos en la próxima emisión. Bueno, en conclusión, en este nuevo tema sobre el derecho mercantil nos hemos dado cuenta que ha estado desde los tiempos, que se ha modificado o se han proclamado. No hay fecha en la que se haya creado, porque la humanidad lo ha desarrollado al pasar el tiempo, empezando desde quizás con los nómadas, intercambiando las pieles. Al pasar el tiempo, las personas que siembran como el maíz, frijoles, chícharos, etc., para poder tener de todo. Pero en ese entonces existían reyes que movían esos intercambios para poder tener una igualdad entre ellos, aunque también existió en las tribus, ya que para poder sobrevivir en esos tiempos, aunque no lo notaran, ellas empezaron a hacer un comercio. Creo que eso fue la base para seguir con el comercio y nos hayamos dado cuenta que el comercio es demasiado importante en nuestras vidas, en nuestra región, país y hasta en todo el mundo, porque primero que nada, la mayoría de los países tienen tratados de comercio
y también esto ayuda a que las uniones de todos los países bajo los criterios que corresponden para poder seguir enriquecer todas las partes que se incluyan. Mis abuelos siempre han vivido en la Sierra Negra, entonces la mayoría de las personas tienen sus cultivos y sus propios animales. Entonces cada sábado todos van al parque y se intercambian todas las frutas y verduras o animales para poder comer diferentes cosas o encontrar las cosas que quieran. También compran con dinero, pero es más la costumbre en intercambiar y eso hace que ninguno de los dos pierda. Más bien, las dos partes ganan. También implementan traer sus cosechas a la ciudad para poder vender lo que tienen y ganar un poco mejor, ya que tienen mejores productos de calidad y tienen mejor precio porque ellos mismos cuidan la cosecha. Pero la mayoría se queja en la Sierra Negra a intercambiar sus cosas con pueblos y a sus alrededores, ya que cada tierra cosecha diferentes frutos o verduras. A cada pueblo es diferente, porque a donde viven mis abuelos, ellos cosechan limones, lima, manzana de diferentes tipos, como verdes, rojas y amarillas. También hay capulines, aguacates y duraznos, pero enfrente de ellos hay otro cerro, y en ese cerro no hay tierra fértil, por más que ellos siempre no logran cosechar nada, pero al otro pueblo ellos cosechan frutas como el mango, fresa y las naranjas. Pero bueno, eso no es lo único, sino que a través del tiempo se ha tratado de modificar la ley del comercio para tratar de llevar la igualdad. Cuando escuches esas palabras, recuerda que cuando las personas que venden tacos en el callejón del centro, la presidenta los querían sacar de vendedor de su lugar, porque decía que le iban a cambiar de lugar, pero ellas no querían. La presidencia tenía a sus policías, a sus cobradores para apartar del lugar, y también ellas se golpearon contra los propios policías para defender su lugar porque ellas decían que siempre pagaban sus cuotas. Y en fin, por el momento no las han logrado quitar de su lugar, aunque yo creo que ellas pagan su espacio donde trabajan. Yo creo que el derecho comercial es muy importante porque si nos damos cuenta, supongamos en el mercado, la purísima creo que es la ley y ahí porque todos los comerciantes tienen que ir en regla. Bueno, eso es lo que se supone. Pero estoy seguro de eso, ya que casi no voy para allá. Pero que yo sepa, la mayoría de los comerciantes tienen su propio lugar, pagan espacio. Y yo creo que tener un poco más de seguridad. Y que todos tengan cerca del mismo precio de lo que venden. Y que cada quien respete el espacio que se le asigne para cada quien. Y también creo que son impuestos que deben de pagar. En este podcast regresé con una mejor organización y forma diferente de trabajar de cada uno. Hemos tratado de que con la experiencia que ya obtuvimos en el semestre pasado para mejorar los podcasts siguientes y tratar de alcanzar las expectativas que el otro módulo no logramos alcanzar, este podcast he aprendido sobre la introducción del derecho mercantil en nuestra vida diaria y sobre todo en el comercio nacional e internacional. Pero aún estamos en la introducción. Es un gusto despedirme de ustedes. Gracias en acompañarnos en este nuevo programa. Espero nos sigan acompañando en los próximos módulos, ya que hay muchos temas interesantes que abarcaremos. Espero y volverlos a ver y nos acompañen. Les deseo que se las pasen muy bonito. Sigamos sintonizando en su programa favorito llamado La Justicia Contigo y acompáñanos. Disfruten de su vida y su tiempo. Aún somos jóvenes. Placer de estar con ustedes. Esto no es un adiós, sino es un hasta luego. Nos vemos en el siguiente podcast. Para concluir con este que es su programa, quiero agradecerle a cada una de las compañeras que nos honraron con su presencia y también a toda nuestra audiencia. Para mí fue un gusto estar con ustedes charlando un poco sobre lo que es el derecho mercantil con todas mis queridas compañeras que son unas expertas cuando se trata de este tipo de temas. Es importante conocer todo lo relacionado al derecho mercantil. Estoy muy contento porque este programa siempre cumple mis expectativas. Podemos decir que el derecho mercantil se considera como un sistema de normas jurídicas que se rige a las actividades profesionales de los comerciantes, los actos de comercio y la actuación de las personas que los realizan, aunque carezcan de calidad mercantil. El derecho mercantil realmente es muy amplio. En esta materia podemos encontrar lo que hace referencia a las sociedades mercantiles, por el cual una o varias personas físicas o jurídicas acuerdan realizar sendas o aportaciones para conseguir un fin común,
Cabe mencionar que estas sociedades mercantiles tienen como objetivo la realización de actos de comercio o en general una actividad sujeta al derecho mercantil. Si bien es cierto que en esencia el término de acto de comercio se refiere al comercio en sí mismo, jurídicamente no son sinónimos porque el concepto de comercio es demasiado amplio como para acortarlo exclusivamente al derecho mercantil. Para finalizar con este episodio, quiero agradecerles a todos ustedes por habernos escuchado y a las compañeras en este que es su podcast favorito, en donde tratamos de resolver sus dudas a través de breves charlas. Esperemos que les sirva para entender un poco los términos de los cuales hablaron hoy, y gracias otra vez a las compañeras que nos acompañaron. Espero verlas nuevamente por aquí muy pronto para seguir hablando sobre otros temas tan interesantes como los que se tomaron hoy, porque estoy seguro que así como estos hay muchos más de los cuales les hablaremos en los próximos podcasts. De antemano, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias y esto sería todo de mi parte.